Curso Higiene y Seguridad Alimentaria, Manipulación de Alimentos y Alérgenos Alimentarios. Hola, soy Jaume Tarí Linares y en el vídeo vamos a ver la parte 10 del curso. En esta parte nos centraremos en las alergias alimentarias. En primer lugar, vamos a hacer referencia a una serie de conceptos, como por ejemplo, ¿qué es una alergia? Bien, una alergia es una respuesta de nuestro sistema inmunológico frente a una sustancia que habitualmente es inocua para la mayoría de la población. Una intolerancia es una respuesta a nivel digestivo frente a un alimento que no podemos digerir o asimilar bien. Y un alérgeno alimentario es una sustancia que nos provoca una reacción alérgica. Al ser un alérgeno alimentario se trata de un alimento. Cuando hablamos de los 14 alérgenos alimentarios, hacemos referencia a estos: el gluten, los crustáceos, el huevo, el pescado, los cacahuetes, la soja, los lácteos, los frutos de cáscara, el apio, la mostaza, el sésamo, los sulfitos, los moluscos y los altramuces. Estos 14 alérgenos son obligatorios a declarar. Y es así porque hay una normativa europea que lo exige. En los alimentos envasados aparecerán en los listados de ingredientes de las etiquetas, y en los productos sin envasar, como por ejemplo en un plato que nos sirvan en un restaurante, aparecerán en cartas o en tablas donde se declaren los alérgenos alimentarios. Vamos a ir repasando dónde podemos encontrar cada uno de estos alérgenos. El primero de ellos es el gluten. El gluten es un conjunto de proteínas que encontramos en algunos cereales, como el trigo, el centeno y la cebada, y también en las variedades de estos, como la espelta o el camut, que son variedades de trigo. El gluten es una sustancia que no puede ser consumida por las personas celíacas, porque al ingerirla provoca una inflamación en el intestino. Una inflamación que puede ser puntual, si la ingesta es puntual, pero si la ingesta se va repitiendo, se convierte en una inflamación crónica, que acaba deteriorando las vellosidades del intestino delgado y, por tanto, limitan la capacidad de absorción de nutrientes. En consecuencia, se disminuirá la absorción de esos nutrientes y habrá la posibilidad de aparecer anemias. También las personas celíacas sienten dolores intestinales y gases. Aquí encontramos unos ejemplos de dónde podemos encontrar el gluten, pues en alimentos elaborados con esas harinas, en el pan elaborado con harina de trigo, en la bollería, en la pasta, y también puede aparecer escondido en algunos alimentos, como por ejemplo el caldo concentrado. El siguiente alérgeno que vamos a ver son los crustáceos. Los crustáceos son parte de lo que llamamos marisco y entre ellos encontraríamos los cangrejos, las cigalas, las langostas, las gambas y también las galeras. Por supuesto, también pueden aparecer en productos derivados, como en las tortitas de camarón o bien en estos palitos de mar o bocas de mar. Hay que tener en cuenta que muchas veces asociados a estos crustáceos, a las gambas o a los langostinos, encontramos otro alérgeno, que son los sulfitos. Los sulfitos son un antioxidante que se añade a esos crustáceos para evitar que se alteren y evitar que cambien de color por culpa de la oxidación. Bien, el siguiente alérgeno es el huevo, que puede parecer bastante obvio en algunos productos, como por ejemplo en un bizcocho o una pieza de bollería,
pero también puede aparecer en productos donde no lo esperamos, como bien en el queso. En el queso no encontramos el huevo como ingrediente, como tal, sino que a determinados quesos se les añade una proteína del huevo para evitar el crecimiento de microorganismos y así también mejorar su conservación. ¿Cómo sabremos si un queso tiene huevo o no tiene huevo, o tiene un alérgeno o no lo tiene? Muy sencillo. Tendremos que verificarlo siempre en su etiquetado. En el listado de ingredientes aparecerán destacados los alérgenos alimentarios. El pescado es otro de estos alérgenos que parece muy obvio, pero también puede encontrarse escondido, como es el caso de las aceitunas rellenas o bien algunas salsas que se preparan con pasta de anchoa. Asociados al pescado también podemos encontrar otros alérgenos, como podrían ser los crustáceos o los moluscos. El pescado de roca que usamos habitualmente para la elaboración de caldos suele también llevar galeras o cangrejos, que son crustáceos. El siguiente alérgeno serían los cacahuetes, y es importante que los sepamos diferenciar del otro alérgeno semejante, que serían los frutos de cáscara, que luego veremos. Los cacahuetes pues los podemos encontrar de forma natural en algunos productos dulces, como los cacahuetes recubiertos de chocolate, o bien formando parte de salsas. También hay algunos panes que pueden llevar pequeños trocitos de cacahuete como crujiente, y también se utiliza en pastelería. La soja es otro de estos alérgenos alimentarios que encontramos escondidos en muchos alimentos. Obviamente, la bebida de soja, la salsa de soja, el tofu o el seitán contienen soja. He puesto en pausa. El seitán llevaba soja. Sí, está hecho de crema, Voy a mirar. Espera. Qué bueno esto de poner en pausa. Me he relajado y todo ya. Quería decir la soja texturizada y no me salía, y ahora estoy texturizada. Seitán. A base de gluten. ¡Ah! Está hecha de soja. Ah, no. ¿Es de gluten? Es solo gluten. Hostia, qué bien el tiro. ¿Ves? Se empolva y después se hierve con un caldo de salsa de soja. Así que sí que lleva soja. Vale. Voy a buscar seitán del vídeo. Vale, sí que lleva soja. ¿Lo dejo o lo quito? Okay. El seitán. Porque no lleva proteína de soja, lleva salsa de soja. Pero ya llevando salsa ya no puedo comer. La salsa de soja tampoco. Ya está. Eso. No, claro. O sea, si al final es como que no es un ingrediente principal, o que habrá seitán que no lleva soja, pero bueno. Voy a seguir si acaso se quita eso de la palabra seitán. Que si no, no acabo nunca. Y la soja puede aparecer escondida en alimentos como el chocolate, derivados cárnicos o bien derivados del pescado. También algunos productos de panadería contienen derivados de la soja, puesto que si se les añade un mejorante que contenga soja, también la añaden como ingrediente. Los lácteos más habituales serán la leche, el queso, la nata, los yogures, pero también podemos encontrar lácteos en otros productos, en derivados cárnicos, de nuevo para darles un sabor más apetecible, en algunos panes o bien en patés. Los frutos de cáscara son un conjunto de alérgenos que se declaran con este mismo nombre y no hay que confundirlos ni con los cacahuetes ni con el término fruto seco.
Los frutos de cáscara, según la normativa, son las almendras, las avellanas, las nueces, los anacardos, las pecanas o nueces pecanas, las nueces de Brasil, los pistachos y las nueces de macadamia. Tanto el fruto como las pastas de esos frutos. Por ejemplo, las salsas de chocolate suelen llevar pasta de avellanas. El apio también es uno de los 14 alérgenos que debemos declarar y tenemos que tener en cuenta que no solo consumimos las hojas del apio en cocidos o en ensaladas, sino que también tenemos las raíces y las semillas de apio. Otros productos como sales o bien caldos concentrados también suelen llevar apio. La mostaza también es obligatorio declararla y la podemos encontrar en grano o en salsas. Escondida podría aparecer en guisos de carne o bien en algunos chorizos, que para darles un sabor más picante llevan mostaza. Las semillas de sésamo también. Las semillas pues, habitualmente las encontramos en el pan de hamburguesas y en algunas recetas como el hummus o el tagine. El siguiente alérgeno son los dióxidos de azufre y los sulfitos. Es el único que no es un alimento como tal, sino un aditivo que se añade a numerosos alimentos habitualmente. Son derivados del azufre y son peligrosos fundamentalmente para las personas asmáticas. Los vinos suelen llevar sulfitos para evitar que se oxiden y cambien de color, también para evitar el crecimiento de ciertos microorganismos. Los vinagres, en consecuencia, también contienen sulfitos. Las carnes picadas, las que compramos ya picadas en bandejas, también llevan sulfitos para evitar que se oxiden y así cambien de color. Las carnes recién picadas no los llevarían, pero cuando compramos la carne en una bandeja, ahí sí. Algunos productos de bollería, como por ejemplo galletas o bizcochos, también pueden llevar sulfitos. Y como hemos mencionado antes, habitualmente gambas y langostinos también los contienen, para evitar que se oxiden. El siguiente grupo de alérgenos serían los moluscos. Hacemos la diferencia entre moluscos cefalópodos y bivalvos. Entre los primeros encontraremos el pulpo, el calamar, la sepia. Y entre los segundos, pues las almejas, mejillones, navajas y demás. Nos queda otro grupo de moluscos, que en este caso no son marinos y que viven en tierra, como sería el caso del caracol, un gasterópodo. Por tanto, cuando se elabore una receta que contenga caracoles, será necesario declarar que contiene moluscos. El último de los 14 alérgenos que tenemos que declarar son los altramuces. Los altramuces son unas semillas de gran tamaño, amarillas, que se consumen o bien en conserva y también pueden generarse harinas a partir de ellas. La harina de altramuz es común en productos de pastelería y de bollería sin gluten. Y bien, ¿cómo encontramos esta información? Pues la podemos encontrar, como decíamos, en las etiquetas de los productos envasados. En este primer ejemplo, en el listado de ingredientes, se trata de un fiambre de cerdo, encontramos destacada la palabra soja. Por tanto, el etiquetado sería correcto. En este otro ejemplo, se trata de una etiqueta antigua, por eso no aparecen estas menciones. Encontramos que entre los ingredientes del chocolate blanco aparece la leche en polvo y la palabra leche no aparece destacada, por tanto, será una etiqueta errónea. En algunos productos, como por ejemplo el vino, en el que no encontramos una lista de ingredientes, encontramos una declaración, y es que en la etiqueta menciona que contiene sulfitos. Y por último, en este otro ejemplo,
podemos ver que se trata de un caldo concentrado que contiene lactosa, contiene soja, contiene apio, como hemos comentado antes. Y si atendemos a esta última frase, aquí nos dice que puede tener trazas de trigo, leche, huevo, pescado y crustáceos. ¿Qué quiere decir? Pues que el fabricante no puede garantizar que el producto esté libre de esos alérgenos. No nos está diciendo que los contenga, nos está diciendo que durante el proceso de fabricación de este caldo concentrado se ha podido contaminar por otros alérgenos. Posiblemente la razón sea que generan otro tipo de caldos concentrados de pescado que contienen esos ingredientes. Bien, y en el caso de los productos sin envasar, ¿cómo organizamos la información de alérgenos? Pues la vamos a transmitir a los clientes mediante tablas, mediante fichas técnicas o bien mediante cartas de alérgenos, que es la opción más habitual. Las tablas de alérgenos suelen tener este aspecto. Aquí tendríamos un listado de los platos que se sirven en ese restaurante o en esa casa de comidas para llevar. Y en la primera fila tendríamos el listado de los 14 alérgenos. Aparecen marcas en los alérgenos que contiene cada uno de esos platos. En el primer ejemplo, un risotto de pescado, que contiene gambas, que son crustáceos, contiene merluza, que es un pescado, y además esa receta también incluye cacahuetes, leche y moluscos, en concreto mejillones. El segundo ejemplo es el de una tarta de limón, que contiene cereales con gluten, en concreto contiene trigo, huevo y lácteos. Este segundo ejemplo es una carta de alérgenos, en la que aparecerían el listado de los platos disponibles en ese menú del día en el restaurante y además al lado de cada uno de esos nombres de platos unos símbolos, como hemos visto en los ejemplos, asociados a cada alérgeno. Es importante que también tendremos que informar mediante una leyenda del significado de cada uno de esos símbolos. Y la tercera opción serían las fichas técnicas, más habituales en casas de comidas para llevar o bien en restaurantes. En esas fichas técnicas encontraremos un listado de ingredientes en los que también aparecen destacados los alérgenos y también separado una declaración como tal de los alérgenos. Un listado de los 14 alérgenos con una marca que corresponde a los que contiene el producto. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de atender a clientes alérgicos? Pues en primer lugar será el cliente el que nos informe de su alergia. A ese cliente le facilitaremos la declaración de alérgenos, la carta, y le ofreceremos los platos que podrá consumir. Cuando recojamos la comanda de lo que quiere consumir el cliente, deberemos anotar la alergia del comensal y avisar en cocina. Y ya en cocina tendrán que hacer una elaboración separada de ese plato. La vajilla y los utensilios que vaya a utilizar la persona alérgica deben ser lavados previamente, puesto que en las vajillas puede haber restos de alguno de los otros alérgenos y que queden pequeños restos en los platos. Durante la elaboración podría darse los casos de contaminación cruzada. Por ejemplo, si con las manos estamos emplatando platos y estamos emplatando, por ejemplo, platos de queso, tendremos contaminadas las manos con el alérgeno leche. Si con las manos sucias emplatamos otro plato de jamón, contaminaremos el jamón con los lácteos y así llegarán al producto que vamos a servir. Como veis, esta contaminación cruzada no solo es de bacterias o patógenos, sino que también puede ser de alérgenos alimentarios. Y la contaminación cruzada también puede ser mediante utensilios. Por ejemplo, si en una tabla preparamos o trabajamos un pescado y luego usamos la misma tabla sin lavar bien
para preparar otro tipo de alimentos la contaminaremos. Si una persona consume este producto y es alérgica al pescado, podrá tener una respuesta alérgica. Bien, durante el almacenamiento tenemos que tener en cuenta que los alérgenos deben almacenarse separados del resto de alimentos. Es decir, podemos separar productos con y sin gluten en nuestro almacén, por ejemplo. Deberemos exigir a los proveedores un correcto etiquetado y debemos revisar periódicamente que no haya habido variaciones en esos productos. Es decir, si utilizamos un determinado ingrediente, por ejemplo, unas croquetas, y esas croquetas que compramos ya fabricadas nos informan que contienen gluten y leche, pero con el tiempo el fabricante modifica la receta y añade soja. Pues somos nosotros los que tenemos que estar continuamente revisando ese etiquetado para ver si ha cambiado alguno de los alérgenos. También, a la hora de almacenar productos ya preparados, debemos etiquetar los alérgenos que contiene. Bien. Durante la conservación y la limpieza tendremos que tener en cuenta que incluso una mínima cantidad de alérgeno, por ejemplo, un pequeño trozo de un fruto de cáscara, puede provocar una alergia en una persona sensible, por tanto, tenemos que tener cuidado en esas etapas. Y de ahí que sea importante el llevar cuidado. Por último, en caso de una reacción grave, tenemos que tener en cuenta que no debemos ni mover ni cambiar la postura de la persona. No tenemos tampoco que provocar el vómito. Llamar a urgencias, llamar al 112 y esperar a que llegue. También, si nos dan algún tipo de indicación, la deberemos seguir.